Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. El honor y el sufrimiento del creyente. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 18: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imaginemos por un momento. Dios tiene un hijo único, es decir, el resplandor de su gloria, la expresión de su ser. Es su bien amado, pero su amor es tan amplio y extendido que es capaz de englobar a todos en su amor, para adoptarnos en su familia y compartir el título que da a su Hijo único. El mundo no le reconoce como el divino Hijo de Dios, el heredero del cielo. Del mismo modo, no nos reconocerá a nosotros como hijos de Dios y herederos del cielo. Por tanto, somos hijos de Dios ahora como lo seremos más adelante. La gloria de la filiación no se manifiesta ahora en nosotros, pero cuando aparezca seremos semejantes a Él, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 2. Su trono al que nos acercamos y al que dirigimos nuestras oraciones es al mismo tiempo un trono de gracia y un trono de gloria. La gracia es dada en proporción a la medida de la gloria que se encuentra sobre ese trono. Esa gloria va a ser muy pronto revelada en nosotros, y así este cuerpo débil y degradado resplandecerá como el sol. Pero tenemos la seguridad de que esta medida de gracia puede ser revelada en nosotros ahora, en este momento, de la misma manera que nuestros sufrimientos son indignos de ser comparados con la gloria que será revelada. Los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables a la gracia que nos es dada en el tiempo presente para soportar dichos sufrimientos. La gracia iguala a la gloria. Considerando las promesas de la carta a los Romanos en su capítulo 8 de esta manera, podemos comprender por qué el cielo comienza aquí abajo en la tierra. Tener el Espíritu de Dios y ser hijos de Dios es entrar en posesión de las riquezas de nuestra herencia desde ahora mismo. Y si permanecemos como hijos de Dios, continuaremos beneficiándonos de esta sucesión hasta la eternidad, con la única diferencia de que cuando el Hijo de Dios venga, recibiremos la totalidad de la herencia de su gloria.